entonces vamos a comenzar. Me parece, no estoy pudiendo abrir, o sea, todo lo que es la diapositiva. ¿Por No qué? aparece, no sé por qué, pero entonces voy a ponerlo así, ¿no? Voy a Pero aquí agrandarlo un poquito abajo, más. ¿no? Abajo No, al sí, solo lado, que cuando lo presento, estoy viendo por mi celular y no aparece completamente. o presiona F5 en tu laptop. Sí, justamente estoy haciendo eso, o sea, Tampoco. por la laptop se puede ver, pero aquí donde se presentan no se puede, Ya, no ya, se puede dale, poner. dale nomás. Entonces No voy a te dejarlo preocupes. así. Ok. Sí, Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de este tema. Bueno, buenas noches a todos. Que es la epistaxis. Es un tema que ya conocemos nosotros, así que vamos a dar solamente puntos importantes a tener en cuenta. Bueno, para empezar, la epistaxis, hablando un poquito de la definición, es una palabra en griego que básicamente se refiere a fluir gota a gota, ¿no? Bueno, y como sabemos, esto pues, es la salida de sangre que puede ser tanto de la parte anterior como de la parte posterior y puede ser de origen tanto endonasal, retronasal o extranasal. Tenemos que saber que esto no es una enfermedad en sí, más bien es un signo clínico, ¿no? Que vamos a encontrar en los pacientes. Y bueno, la mayoría de estos casos de epistaxis van a ser autolimitados, ¿no? Y pocos pacientes van a ser los que van a buscar atención médica justamente por esta razón. Bueno, además de esto tenemos que saber de que la epistaxis en sí sí puede llegar a ser bastante grave, ya que puede generar un gran sangrado o abundante que puede llegar al paciente a llevarlo a una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y lo cual puede poner obviamente en riesgo su vida. Ahora, otra cosa importante que tenemos que saber es que es de una forma bimodal, ¿no? Es decir, que se va a encontrar en pacientes antes de los 10 años o a partir de los 45 a 65 años. Y bueno, en esta edad, que es de 45 a 65, es cuando posiblemente se encuentren casos más graves también y que tengan ya otra enfermedad de base, por lo cual los pacientes van a tener que estar hospitalizados, ¿no? Y bueno, otra cosa es importante saber es que es rara en niños menores de 2 años o en recién nacidos y lactantes, ¿no? Y en el caso de que encontremos a un niño menor de 2 años con epistaxis, es muy probable que haya sufrido algún tipo de abuso infantil, ¿no? Bueno, ahora sí, hablando de la epidemiología, bueno, ese es un problema bastante común, ¿no? Se va a encontrar hasta en el 60% de la población en general, pero menos del 10% van a buscar lo que es la atención médica justamente porque se autolimita. Esto va a predominio masculino y principalmente en los meses de invierno, ¿no? Bueno, una cosa estoy escuchando una bulla, pero disculpe. Bueno, una cosa que tenemos que saber es que la irrigación bueno, de la cavidad nasal es tanto anterior como posterior, ¿no? Y bueno, en los niños va a haber más este sangrado de forma anterior en un 90% y o sea, la irrigación posterior va a ser en estos casos un poco más grave, ya que va a afectar a una arteria que es la esfenopalatina, que vamos a verlo a continuación, que justamente es una arteria principal aquí que puede llevar a que el paciente tenga grandes sangrados, ¿no? Bueno, ahora hablando de la irrigación nasal, tenemos que recordar, ¿no? Que hay un sistema carotídeo interno y un sistema carotídeo externo que van a irrigar esta parte de la cavidad nasal. Bueno, y acá estamos viendo justamente, solamente para recordar, ¿no? Que el sistema carotídeo interno, de aquí va a salir una rama justamente de la carótida interna, que es la arteria oftálmica, y esta va a dar ramas, que va a ser la arteria esmoidal anterior y la arteria esmoidal posterior. ¿Por qué son importantes estas? ¿No? Una cosa importante también que tenemos que recordar es que esta arteria esmoidal anterior es del calibre mucho más grande o más ancho que la arteria esmoidal posterior, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante estas arterias? Porque justamente la arteria esmoidal anterior va a llegar hasta una altura de la cavidad nasal que se va a anastomosar con otras arterias y está justamente la arteria esfenopalatina y también se van a anastomosar con la arteria labial superior. Estas van a venir de ramas de la arteria carótida externa, pero lo importante aquí es que al momento de anastomosarse van a llegar y van a formar la zona de Lidl o el plexo de Kieselbach, ¿no? Que justamente es donde van a ocurrir los sangrados de la parte anterior del tabique, ¿no? Bueno, acá hay otra imagen igual que también nos está mostrando estas arterias.
¿no? Que ya sabemos cuáles son. Y bueno, lo otro es el sistema carotidio externo, ¿no? Que justamente les decía que de esto era donde salían las ramas, tanto de la arteria maxilar y la arteria facial. Bueno, de la arteria facial va a salir una rama importante, que es la arteria labial superior, que era justamente la que se anastomosaba, ¿no? Con las otras dos arterias, y de la arteria maxilar van a salir otras dos ramas, pero la principal es la esfenopalatina, ¿no? Que básicamente esta va a ser la importante o la que se va a rasgar en el caso de los sangrados del tabique posterior, ¿no? En la parte posterior, bueno. Entonces acá tenemos, ¿no? Justamente lo que estábamos viendo, de la arteria carótida externa sería la arteria maxilar y de esta sería la esfenopalatina, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las causas de epistaxis. Dentro de estas causas tenemos causas locales y causas sistémicas, ¿no? Bueno, las causas locales pueden ser traumatismos, pueden ser a causa de inflamación, deformaciones del tabique, cuerpo extraño, enfermedades granulomatosas, irritación química y tumores, que es lo que vamos a ver más adelante. Y dentro de las sistémicas, bueno, tenemos que pueden ser a causa de medicamentos, discrecias sanguíneas o alteraciones vasculares, ¿no? Esas son las que vamos a tocar a continuación. Bueno, hablando acerca de las causas locales, tenemos que saber, una de las principales causas es el traumatismo como tal. Bueno, esto se va a dar principalmente en niños por la misma, no sé, por lo mismo que los niños suelen meterse el dedo en la nariz, estar escarbándolo, y es por esa situación que pueden causar los traumatismos. Estas finalmente pueden causar escoriaciones, ¿no? Y llevar a que hayan costras en el tabique anterior, y bueno, acá vemos, ¿no? Que eso pueden causar los traumatismos, perdón, que pueden ser con o sin fractura, ¿no? Pero en estos casos, la mayoría de los casos va a ser una epistaxis autolimitada, nada más. Bueno, además de esto están las fracturas faciales, ¿no? Con compromiso de la cavidad perinasal también. Pueden llevar hasta fracturas también del cráneo, ¿no? Por los traumatismos locales que pueden haber. Y esto puede llevar ya a lo que sería un sangrado, la parte posterior, ¿no? En este caso, si es una fractura de base de cráneo, ya va a ser o sea, va a generar un sangrado mucho más grande, lo que va a llevar a que haya una epistaxis masiva, ¿no? Y lo otro es por la cirugía nasal, ¿no? Y bueno, eso se va a dar o va a dar un mejor manejo inmediato, ¿no? Bueno, dentro de las otras causas están las inflamaciones, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, la rinitis, que es bastante común en los niños, ¿no? La infección rinosinusal. Y bueno, básicamente esto va a llevar a que, por ejemplo, los pacientes o los niños que tienen rinitis alérgica muchas veces utilizan corticoides, utilizan un medicamento, y esto lleva a que haya una sequedad en la mucosa, lo cual finalmente va a llevar a que, o sea, hay una irritación ahí y puede llevar a que haya un sangrado, ¿no? Entonces, esa podría ser otra causa de inflamación. También tenemos lo que son las deformaciones del tabique, ¿no? Esto puede ser por desviaciones tanto del tabique como perforación, ¿no? Esas desviaciones, bueno, básicamente cuando el tabique está desviado, lo que va a formar es que hay una alteración en el flujo laminal de la sangre y va a generar que hay una zona de mayor roce, ¿no? Lo cual puede finalmente llevar a un sangrado, ¿no? Si es que no hay una buena lubricación de este lugar. Y aparte, si es que no hay una buena lubricación como tal, o mejor dicho, a pesar de que tú a tu paciente o el paciente se lubrique correctamente esta zona y sigue sangrando, es mejor que haya una corrección quirúrgica, ¿no? Lo otro es la perforación septal, ¿no? Que es, bueno, puede generar una epistaxis a repetición. La mayoría de las veces va a ser idiopático, ¿no? O puede ser secundario a un trauma, o también por el uso de sustancias como la cocaína, o se puede dar en el caso de la enfermedad de tuberculosis, sífilis, ¿no? Y bueno, en la mayoría de casos va a ser asintomático o puede ser manejado con medidas locales como la lubricación, ¿no? Y bueno, y en el caso de que siga sangrando, sea refractario, esto se va a utilizar lo que es la corrección quirúrgica. Bueno, otra de las causas están los cuerpos extraños, ¿no? ¿Y cuándo vamos a sospechar esto? Básicamente cuando el niño va a tener un sangrado unilateral, ¿no? Y además de esto va a generar un drenaje nasal maloliente, ¿no? Bueno, eso va a suceder si el sangrado es escaso. Normalmente los niños, como sabemos, ellos introducen cualquier objeto, ¿no? En la nariz o en la boca, y en este caso, si es que evidenciamos esto, podemos decir que el niño puede ser sangrado por cuerpo extraño, ¿no?
Bueno, otra causa son las enfermedades granulomatosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos los granulomas que se van a formar en la nariz o en granulomas nasales por la misma tuberculosis, que van a generar una obstrucción nasal y pueden generar también epistaxis. También tenemos los tumores, que pueden ser tanto benignos como malignos, ¿no? Que esos se van a encontrar tanto en la nariz como en los senos paranasales. Normalmente, cuando hablamos de tumores, es en los pacientes de edad avanzada, ¿no? Y bueno, los síntomas que van a presentar ellos son la epistaxis o síntomas rinosinusales de forma unilateral, ¿no? Además de esto, por el mismo tumor pueden causar lo que es la obstrucción nasal, rinorrea o cambio de sensación olfativa y presión facial, ¿no? Y bueno, en esos pacientes tenemos que derivarlo al otorrino, ¿no? Dentro de esos tumores hay uno que podemos hablar, que es el fibroangioma de rinofaringe, que justamente va a causar estos síntomas, ¿no? Que son la epistaxis a repetición, que muchas veces puede ser severa, ¿no? Y tenemos que llevar al hospital al paciente. Y bueno, y afecta normalmente a los hombres y suele manifestarse en la adolescencia, ¿no? Esto es benigno, sin embargo, sí puede migrar o puede invadir estructuras que están alrededor de esta, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que son las causas sistémicas. Estas de aquí tienen que ver más con una enfermedad de base, ¿no? Dentro de estas está la discrasia sanguínea, que como sabemos, bueno, la principal podríamos decir que es la enfermedad de von Willebrand, que como sabemos justamente esta es una proteína que sirve para el anclaje de las plaquetas, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en esta enfermedad? Es que va a haber una alteración en la hemostasia primaria, lo cual va a llevar a que el paciente tenga síntomas espontáneos, es decir, que el niño o la persona es necesario que se golpee o tenga un accidente para que comience a sangrar, ¿no? Entonces, el síntoma más común va a ser la epistaxis, o también se puede encontrar lo que es la metrorragia en los adolescentes, además de esto que también puede ir acompañado de hemorragias subcutáneas, ¿no? Y de presentación intermitente. También podemos evidenciar las petequias en los pacientes, ¿no? Bueno, ahora tenemos la hemofilia, que básicamente esto va a haber una alteración en lo que es la hemostasia secundaria, y bueno, esta es más una enfermedad genética, ¿no? Que se va a encontrar ligada a lo que es el cromosoma X. Por lo tanto, es que los hombres son los que en la mayoría, ¿no? Van a presentar la enfermedad como tal, pero las mujeres van a ser las portadoras, ¿no? Bueno, en este caso, en la hemofilia va a haber alteración tanto en el factor 8 como en el factor 9 de la coagulación, y van a llevar a los diferentes síntomas, ¿no? El principal es esta rodilla llena de sangre o la hemartrosis que se va a presentar en los pacientes, hematomas grandes, ¿no? Al momento de chocarse en algún lugar, esos hematomas pueden ser profundos, hasta pueden llevar a tener hemorragias cerebrales en los pacientes, ¿no? Y bueno, acá también se va a encontrar lo que es la epistaxis y la gingivorragia, ¿no? También tenemos otra enfermedad sistémica, que es la telangiectasia o hemorragia hereditaria, que es la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, que básicamente esto es una angiodisplasia localizada, y como dice el nombre, básicamente va a haber una alteración en la estructura de los vasos, lo cual van a llegar que estos sean más finos, ¿no? Y por lo tanto, hay una fragilidad, ¿no? De estos vasos, además que van a estar más dilatados. Por lo tanto, es que van a ser susceptibles a los pequeños traumas, ¿no? Entonces, el síntoma más común de esos pacientes van a ser la epistaxis. También, además de esto, puede presentarse telangiectasias, ¿no? También puede presentarse lesiones viscerales y también, además de esto, es que puede ser que el paciente tenga antecedentes familiares, ¿no? Entonces, dentro de esto hay unos criterios que son los criterios de Curaçao que evidencian que si el paciente tiene al menos 3 de estas 4 síntomas, ya podríamos darle un diagnóstico a esa enfermedad, ¿no? Además de esto, la morbilidad está asociada a alteraciones cerebrales también, por lo mismo de que pues, es sistémico, a enfermedades gastrointestinales y pulmonares, ¿no? Y bueno, otras causas pueden ser los fármacos, ¿no? El uso de anticoagulantes y antiplaquetarios, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen enfermedad de falla cardíaca congestiva, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que cuidar una cosa bastante importante, son las interacciones de los medicamentos, ¿no? Ya que se ha encontrado en la literatura que, por ejemplo, los pacientes que están llevando algún tipo de terapia con anticoagulantes o antiplaquetarios, al momento de consumir, por ejemplo, ajo o ginseng, puede haber una interacción ahí, ¿no? Lo cual puede llevar a que el paciente tenga esos sangrados, ¿no? Además de esto, bueno, acá vemos otras causas que pueden ser la diabetes o la hipertensión arterial, ¿no?
Bueno, y para ir terminando, vamos a ir viendo cómo es que debemos hacer la anamnesis y el examen físico en el paciente para llegar a un diagnóstico, ¿no? Básicamente, la historia clínica no se debe omitir, no debe ser omitida, ¿no? Por la prematura o al momento de cortar el sangrado. Bueno, ¿qué es lo que debemos saber de esto? Es que lo principal, cuando viene el paciente y hacemos la historia clínica, tenemos que saber de dónde viene este sangrado, si es tanto anterior o si es posterior, ¿no? Y además de eso también tenemos que saber si es que cuánto tiempo ha sangrado o si esto es recurrente o apareció recién en este momento. También tenemos que saber cuál ha sido el factor que desencadena todo ese sangrado, ¿no? Si es algo local o si es algo sistémico. Entonces, lo otro es el examen físico. Acá obviamente lo que vamos a evaluar es el estado hemodinámico del paciente, además de eso hacer el examen físico completo, revisar la cavidad nasal, la rinofaringe, para saber si es que el sangrado es anterior o si es posterior, ¿no? Además de esto, bueno, bueno, ese es el momento del tratamiento que lo vamos a ver más adelante. También tenemos que ver estudios de coagulopatías, ¿no? Y en el caso de que haya una sospecha clínica, ¿no? Bueno, y eso es lo que vamos a ver en la parte de examen físico, y ahora vamos a ver el diagnóstico, ¿no? Básicamente eso se va a realizar por una simple observación, ¿no? Por ejemplo, los casos más frecuentes de esas epistaxis van a ser benignos o leves, y lo otro es que van a haber los casos de epistaxis severa, ¿no? Por ejemplo, si son epistaxis benignas, esto va a ser un sangrado más brusco, inicialmente va a ser unilateral, y va a ser de forma rápida, ¿no? En el caso que sea una epistaxis severa, esas se van a dividir por cuantía o por su repetición, ¿no? Por cuantía, los pacientes van a tener que ser hospitalizados porque generan normalmente cuadros hemorrágicos importantes, ¿no? Y generalmente va a ser un sangrado bilateral o un sangrado posterior, que vamos a ver que necesariamente necesita ser hospitalizado, ¿no? Y obviamente, como estos sangrados son más abundantes, van a llevar a que el estado del paciente esté alterado, ¿no? Ahora tenemos la subdivisión que es por repetición. Esos van a ser cuadros benignos que, bueno, va a haber acá una repetición, ¿no? De esos cuadros. Aquí también puede haber compromiso hemodinámico y, bueno, la gravedad es bastante similar a lo que acabamos de ver, ¿no? El que es por cuantía. Y bueno, finalmente el tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando viene el paciente? Pues vamos a ver o vamos a manejar el estado hemodinámico del paciente. Mientras hace eso, también vamos a realizar medidas que nos va a ayudar a detener el sangrado en el momento. Obviamente se tiene que contar con los materiales adecuados, y además de esto, si es que, por ejemplo, el paciente tiene alguna enfermedad de base, también se tiene que tratar, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a hablar de tres tratamientos, los principales. Uno de estos es la cauterización, ¿no? Que es el método de elección cuando va a haber un sangrado en la zona anterior del tabique, como podemos evidenciar en la imagen, ¿no? Básicamente aquí es en la zona del Lidl, ¿no? Que es justamente donde se va a hacer esta cauterización. Bueno, se va a utilizar un vasoconstrictor tópico, ¿no? Que es la oximetazolina, y un anestésico tópico en el paciente, ¿no? Esto puede ser tanto en aerosol o lo podemos utilizar en el mismo algodón, ponerlo y ingresar al paciente y ponerse en el mismo lugar donde se va a hacer la cauterización, ¿no? Bueno, una cosa importante es que se realiza principalmente con nitrato de plata, son esas barritas que se va a utilizar. Y una cosa también que tenemos que saber es que no se va a hacer la cauterización por ambos lados, porque esto puede generar que haya un mayor riesgo de perforación, ¿no? Además de esto, a nuestro paciente tenemos que recomendarle de que no estornude con la boca cerrada, ¿no? Porque puede generar presión, tiene que evitar sonarse en la nariz, y además de eso, poner lo que es el ungüento antibiótico, ¿no? En la fosa nasal. Y esto va a ser todo por una semana. Bueno, también está el tratamiento que es el taponamiento anterior, que es como vemos justamente aquí en la imagen. Esto se va a dar en qué situación? Cuando haya un sangrado profuso, ¿no? O en la situación de que no sepamos bien dónde se encuentra localizado el sangrado, así que mejor para eso vamos a utilizar lo que es el taponamiento anterior. Bueno, y como vemos ahí está en la imagen, podemos utilizar gasas, ¿no? Para ingresarlo a través de la cavidad nasal. Además de esto, bueno, se va a tener que utilizar lo que es el anestésico también, tópico, el vasoconstrictor,
el equipo de aspiración, ¿no? Y debemos de recordar que más o menos la cavidad nasal tiene un largo de 5 a 8 centímetros y de alto 5 centímetros más o menos. Por lo tanto, es que esta gasa que introduzcamos tiene que ser del tamaño adecuado para que genere presión sobre la pared, ¿no? Y además para que no pueda moverse o ir a la parte posterior y pueda causar alguna incomodidad del paciente, ¿no? Bueno, otra cosa es que tenemos que saber que también hay otros materiales que se utilizan también, que son los materiales sintéticos, ¿no? Como el Merocel, que, bueno, esto de acá se utiliza de 3 a 7 días y es para evitar, ¿no? Justamente que haya un ambiente más propicio para el Staphylococcus aureus, ¿no? Por eso es que se utiliza esto, justamente para que no ocurra esto. Bueno, lo otro es el taponamiento posterior, ¿no? Que básicamente es la característica clínica, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que el paciente va a sentir el sangrado, va a estar por la boca casi, ¿no? Va a sentir la boca llena de sangre, ¿no? Porque la sangre va a ir a la rinofaringe. Ahora, ¿cómo lo vamos a evidenciar? Obviamente al momento del examen físico. ¿Y en qué consiste? Básicamente es introducir una sonda, ¿no? A través de la nariz, y esta va a salir por la boca y vamos a insuflar este balón. Al momento de que lo insuflamos, vamos a regresar lo que sería esta sonda y va a generar o sea, la vamos a poner ahí de tal manera que ocluya el borde coanal de la fosa nasal, ¿no? Y ahí es donde va a generar presión en la parte posterior. Bueno, ahora tenemos que saber que aparte de esto también se va a taponar, ¿no? La parte anterior de la cavidad nasal. Y bueno, tenemos que saber que también en estos pacientes sí o sí lo vamos a tener que hospitalizar, ¿no? Porque en esto sí se ha visto que hay cambios en la presión parcial de oxígeno, ¿no? Y bueno, acá el taponamiento también va a ser de 4 a 7 días y se recomienda dejar antibióticos justamente por las Staphylococcus aureus que se podría aparecer en este lugar, ¿no? Y una cosa importante es que debemos evitar el uso de sedantes, ¿no? Justamente para evitar que haya alguna disfunción respiratoria en el paciente. Y aparte de eso, también hay otros tratamientos, ¿no? En el caso de que vuelva a reiterar estos sangrados, a pesar de que ya se hizo lo otro, está la ligadura arterial, la embolización, electrocauterización, septoplastía o dermoplastía septal, ¿no? Bueno, y eso sería todo por el tema de epistaxis. Ya. Gracias. Muy bien, Maricruz. El grupo uno, por favor. Lo que vamos a hacer ahora, el grupo uno, como todos entre comillas se han preparado, quiero por favor que des todos tus aportes o conceptos que tiene alguien del grupo uno sobre la exposición sobre el mismo tema, sobre epistaxis. Ya no solamente un aporte, todo lo que puedas opinar siempre con referencia. Grupo uno. Ok, doctor. Buenas noches. Mi aporte va acerca del tratamiento quirúrgico, que me parece muy importante. Este es un estudio de intervención prospectivo-retrospectivo publicado en la revista Acta Otorrinolaringológica Española por los autores Rejas Eugenia Trinidad Ruiz, titulado Utilidad del tratamiento quirúrgico de la epistaxis grave mediante abordaje endoscópico de las arterias esfenopalatina y etmoidal anterior. Este está en el volumen 57, número 5, en las páginas 228 a 234 y fue publicado en mayo del 2006. El estudio es el siguiente, ¿no? Ellos buscaban valorar la eficacia de los distintos tratamientos que pues, Maricruz ya mencionó para el control de la epistaxis posterior grave, pero de manera especial buscaban determinar si la cirugía de ligadura de las arterias esfenopalatina y etmoidal anterior se podría emplear como alternativa a los medios convencionales. Entonces, se hizo un estudio en pacientes que habían ingresado por epistaxis posterior, los dividieron en 3 grupos de acuerdo al último tratamiento que recibieron para el control de sangrado, siendo estos el grupo 1 los que recibieron taponamiento anterior, el 2 taponamiento posterior y el 3 los que realizaron cirugía.
En los resultados se encontraron diferencias altamente significativas en lo que es la eficacia y la estancia en el hospital, la estancia media post-tratamiento, siendo el 90% de la eficacia para la cirugía, comparada con 41,3% en taponamiento anterior y un 63,1% en el taponamiento posterior. Y en lo que se menciona la estancia media post-tratamiento, en la cirugía también tiene una diferencia grande, ya que toma de 2 a 3 días de estancia frente a los tratamientos convencionales que requiere a veces más de una semana. Finalmente, ¿no? En estas epistaxis posteriores graves existe la necesidad de repetir este tratamiento, por lo tanto, muchas veces al paciente se le pone a un factor de riesgo. Entonces, este estudio es de real importancia porque demuestra la viabilidad de esta técnica quirúrgica como alternativa a los tratamientos convencionales e incluso su conveniencia ética y económica como sustitutivas del taponamiento posterior. Esa sería la parte. Muy bien. 20. Grupo 3, por favor. Buenas noches, doctor. Bueno, nuestro artículo, el aporte lo obtuvimos del artículo titulado Embolización arterial en epistaxis, publicado en la revista de Otorrinolaringología del Hospital Guillermo Gran Benavente, publicado en el año 2016. Ellos presentaron 119 casos de epistaxis refractaria a tamponamiento y cauterización tratadas con la embolización arterial, obteniendo así un 100% de éxito en lo que era el manejo de la hemorragia, al poder embolizar las arterias tanto maxilares internas en forma bilateral y también la arteria facial del lado sangrante. Y también obtuvieron un 87% embolizando solo a la arteria maxilar interna del lado sangrante, sin presentar ningún tipo de complicaciones, como por ejemplo la necrosis distal, cicatrices o cegueras, incluso parálisis facial. Entonces, como conclusión en el artículo nos dice que la técnica de embolización arterial es segura y efectiva para poder controlar la epistaxis refractaria, además mostrando una incidencia reportada de complicaciones muy baja, ¿no? Con un porcentaje de un 0,1 a 3%. Muy bien. Muy buen artículo. Y paro ahí un poquito para poder explicar. Generalmente la embolización casi ni se nombra, o sea, se nombra básicamente para el nasoangiofibromas porque es una de las causas de sangrado en adultos, perdón, en varones, y ahí se tiene en cuenta, pero últimamente se tiene en cuenta cuando la cirugía endoscópica o la ligadura no está marchando, o cuando no se tiene bien el foco de desangrado. Ahora, lo importante de tu artículo es que usualmente, como siempre, uno va directamente al vaso sangrante. Usualmente uno diría, si es un sangrado posterior, es de la fenopalatina que proviene de la maxilar interna. Entonces, lo regular sería embolizar la maxilar interna de ese lado, porque de ese lado está sangrando. Pero tiene tantas colaterales que si no embolizas la maxilar interna del otro lado y la facial de ese mismo lado, muy probablemente se vea infructuoso, ¿no? O sea, ahí está el aporte, porque aportes, los mejores aportes son los que te ayuden a resolver un problema que la lógica no te puede ayudar, ¿no? Ese es el mejor aporte. Cuando tú puedes utilizar tu lógica, pero llega hasta un 87% de eficacia. Pero si te dicen un aporte que llega a un 100%, en donde ya no funciona tu lógica, ese es un buen aporte. Está bien el artículo. Grupo 7, por favor.